Amén. Entonces, mira lo que dice en Romanos 10:17. Mira lo que dice. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. El Señor todo el día está abriendo sus brazos a todo aquel que quiera recibirle, a todo aquel que quiera ir a sus pies. Amén. Entonces dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Cuando yo empecé a escuchar, cuando yo oí la palabra de Dios, ahí empezó, eso despertó la fe en mí. Eso despertó, que eso hizo que yo empezara a creer en este Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Moisés, en el Dios que libera, en el Dios que hace milagros, en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Hoy, tanto tú como yo existimos por la gracia de ese Dios que te creó a ti y a mí, a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que seamos como Él. Él dice, para que sean como nosotros. Para tú ser como una persona, tú tienes que dejarte formar por esa persona, dejarte guiar por esa persona, para que te parezcas a Él, para que seas semejante a esa persona. Amén. Entonces es importante que empieces a conocer al Dios en el que crees, porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Amén. Entonces vámonos allá. Ya sabemos que el oír viene por la fe. Que tú no seas como esa persona que escuchó el mensaje, porque el mensaje está llegando. Tú estás escuchando el mensaje. Ahora, que estás entendiendo el mensaje, claro que lo estás entendiendo como el pueblo de Israel. Al igual que el pueblo de Israel, el mensaje está llegando a todas las partes del mundo, hasta los rincones, hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y la gente está entendiendo el mensaje, solo que siguen con su necedad y con su rebeldía. Y no quieren aceptar al Señor, no quieren aceptar su palabra, no quieren aceptar la corrección, ¿ya? Por dejarse llevar de los deleites y placeres que brinda este mundo. Y eso no te permite acercarte a Dios. Así que empieza a conocer a ese Dios. Porque si tú le conoces, tú le obedeces. Si tú le conoces, tú le crees. No se trata solo de creer de bocas para afuera. La palabra de Dios dice que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. Dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces, vamos aquí, dice, ¿conoces a ese Dios en el que crees? ¿De verdad conoces a ese Dios en el que crees? Es importante que le conozcas, te acabo de decir. O tú confías en alguien a quien no conoces. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Entonces tú debes empezar a conocer al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de Jacob. A ese Dios que hace milagros. Amén. Conócele, búscale y déjate guiar por su Espíritu Santo. Vámonos allá a Efesios 5, capítulo 5, versículo 8. Vámonos del 8 al 20. 5, 8. Mira lo que dice. Mira lo que dice ahí. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad,
pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Amén. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Estamos entendiendo que antes vivíamos en tinieblas por la falta de conocimiento acerca del Señor. ¿Por la falta de qué? De que tú no le conocías. Por eso la pregunta que te hago es, ¿conoces a ese Dios en el que crees? ¿Verdad? Pero ahora ya le estás conociendo. Ahora ya le estás conociendo. Porque, por eso él le está diciendo, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, porque no le conocías. De tinieblas, porque no le conocías. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, o sea, el conocimiento que proviene de Dios. Ahora lo tienes, porque aquí estás recibiendo su mensaje. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Entonces, si tú eres hijo de Dios, vive como Él vivió. Si tú crees en Jesucristo, entonces vive como Él vivió. Amén. Entonces, dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces, es importante que tú reflexiones en cómo estás actuando. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Amas a tu Dios. Amas a Dios con toda tu fuerza, con todo tu amor, con todo tu ser. Busca cuál es la voluntad de ese Dios en el que crees. Porque no se trata solo de creer. Ah, sí, yo creo en Dios. Pues todo el mundo dice creer en Dios. Pero ¿en qué Dios realmente estamos creyendo? Amén. Entonces dice que pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Mira lo que dice, averigüen bien lo que agrada al Señor, te lo acabo de decir. Averigua bien lo que le agrada a ese Dios al que tú crees. Porque si tú no estás haciendo lo que agrada al Dios en el que tú crees, entonces tú no estás creyendo realmente en el Dios en el que estamos hablando. En ese Dios al que creó los cielos y la tierra en el que tú habitas hoy, la tierra que tú habitas hoy, y el cielo al que ves todos los días cuando te levantas. Amén. Entonces, mucho cuidado. Es importante que tengan cuidado en qué Dios están creyendo. Por eso averigüen bien lo que agrada al Señor. No practiquen, dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. En otras traducciones dice, Cristo te dará vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Vida eterna. Amén. Así que tengan cuidado de cómo viven. ¿En qué Dios crees? ¿Crees en Dios? ¿En qué Dios cree? Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Porque vivir como necio te aparta del Señor. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar. Todo lo que tú vayas a hacer, ponlo en las manos del Dios Altísimo. Ponlo en las manos de ese Dios en el que crees. Si realmente le crees. ¿Ya? Y no actúes como necio. No actúen sin pensar. Actuar sin pensar es semejante a actuar como necio.
Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias a Dios por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Si tú te andas embriagando, no dice que no lo tomes, dices que no te embriagues. Tú te puedes tomar una copa y ya, hasta ahí. Pero si te embriagas, vas a empezar a hablar necedades, te vas a convertir en un necio. Y quizás en medio de esas palabras empiezas a ofender al Dios Altísimo, a decir o a hacer cosas que son desagradables al Señor. Entonces, no se embriaguen con vino, más bien llénense del Espíritu Santo. Entonces, si tú crees en Dios realmente, entonces debemos hacer, si realmente creemos en Dios, hagamos lo que está aquí escrito. Hagamos lo que este Dios nos está diciendo que debemos hacer. Que no seamos necios, que procuremos entender lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Que no nos embriaguemos con vino, que nos llenemos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros. ¿Y haciendo qué? Música al Señor en el corazón. Y como también den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias por todo, no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estemos atravesando. Debemos siempre dar gracias a Dios por todo, porque muchas veces no entendemos lo que el Señor quiere que aprendamos. No entendemos ni vemos lo que el Señor quiere que hagamos, porque nos estamos dejando llevar por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia sabiduría. Por eso el Señor dice, no actúen sin pensar. O sea, el actuar sin pensar nos aparta del Señor. Se procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahora mira lo que dice. ¿Obedeces a ese Dios? Mi pregunta es, ¿tú obedeces al Dios al que crees? Porque si no le obedeces, si estas palabras que te estoy diciendo aquí tú no las estás aplicando en tu vida, entonces tú no estás creyendo realmente en Dios. Porque si yo le creo a Dios, yo hago lo que Él me dice. Aún en medio de mis errores, en medio de mi debilidad, procuro. No voy a decir que yo soy perfecto, no hay nadie perfecto, solo el Señor Jesucristo y el Dios Altísimo. Pero dice que procuren no caer en tentación, dice la palabra. Entonces, ¿obedeces a ese Dios? Muchas veces no entendemos por qué casi todo lo que hacemos no nos sale bien o no nos va tan bien en el trabajo, en los negocios o en algunos proyectos, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14. Estoy buscando en mi Biblia, espero que tú tengas allí tu Biblia también para que puedas comprobar que lo que estamos hablando aquí, lo que yo te estoy compartiendo, es palabra de Dios. La palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Por eso es importante que tengas allí tu Biblia, porque la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Estamos entendiendo esto, ¿verdad?
¿Estamos entendiendo? Si obedeces al Señor tu Dios, serás bendito. Es importante que empieces a conocer a ese Dios en el que crees, para que empieces a obedecerle, para que empieces a buscar su voluntad, a buscar su rostro en todo lo que hagas. Entonces te irá bien. Pero si tú no obedeces, vamos allá a Deuteronomio 28, 15 al 22. 15, 20, mira. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Pero yo me quedo con el que obedece, porque la obediencia trae consigo bendición. Por eso, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumple sus mandamientos, entonces el Señor te bendecirá en todo lo que hagas. Y vaya donde vayas, serás bendito. Entonces, tú no puedes obedecerle a alguien a quien no conoces. Debes empezar a conocer a ese Dios, a quien tú crees, a quien tú sirves. Yo sirvo al Dios de Israel, yo sirvo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. A ese Dios anhelo servirle con todo mi corazón y ruego para que todos en algún momento podamos servirle a ese Dios y creerle de todo corazón. Así que conócele. Todos me dicen yo creo en Dios. Yo también decía yo creo en Dios, pero yo no le conocía. Yo decía yo creo en Dios porque escuché de Él, escuché hablar de Él. Por eso dice que la fe viene por el oír la buena noticia, por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso yo empecé a creer en Dios, pero no le conocía. Yo le empecé a creer en Él porque escuché su palabra. Y a través de su palabra, en su momento, pues yo no acepté su guía y ese proceso, ¿verdad? Para empezar a conocerle. Pero ahora que ya le estoy empezando a conocer, ¿en qué Dios es que estoy creyendo? ¡Wow! De verdad que me quedo corto en palabras. Pero alabado sea el nombre del Dios Altísimo por toda la eternidad, en el nombre de Jesucristo. Así que la obediencia trae poder, trae bendición, muchas bendiciones, si realmente somos obedientes a ese Dios en el que creemos. Entonces, para ir finalizando, vámonos allá a Primera de Pedro, capítulo 1, dice, mira lo que dice, capítulo 1 al 14, versículo 14. Dice lo siguiente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Extranjeros quiere decir porque estamos de paso aquí en la tierra. Somos extranjeros en esta tierra porque no pertenecemos a esta tierra. ¿Ya? Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata,
sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¡Wow! Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa en el nombre de Jesucristo. Entonces mira lo que dice. Usted está entendiendo. Usted está escuchando el mensaje. Y yo sé que está entendiendo el mensaje. Amén. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Ya usted escuchó el mensaje, ya lo entendió. Entonces no vuelva atrás. No vuelva a vivir como vivía antes. No viva como vive el mundo. Viva como hijo de Dios. Con el fin de satisfacer. Mira lo que dice. No vuelvan a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Ustedes saben cuáles son los deseos de la carne. Todos lo sabemos. Pero alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Mira lo que dice. Para satisfacer sus propios deseos. Dice, antes lo hacían por ignorancia. Ignorancia es que cuando tú ignoras algo, es que no conocías ese algo. Tú no conocías a Dios. Por eso el tema de hoy es, ¿crees en Dios? ¿En qué Dios crees? ¿Le conoces? ¿Le obedeces? ¿Le has visto? ¿Le has oído? ¿Has sentido su presencia en algún momento? Entonces, si lo conoces, vive como Él vivió. Si le crees, obedece lo que Él te dice que hagas. Amén. Antes lo hacían por ignorancia. Tú antes vivías en el pecado por ignorancia, porque no le conocías. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Por eso yo te digo, tú no puedes creer en alguien que no conoce. Y la palabra de Dios dice en Génesis, como lo leímos hace poco, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que sean como nosotros. Pero tú no puedes ser como alguien a quien tú no sigues, no conoces. Tú no le oyes, no le obedeces. Tú no puedes ser semejante a esa persona, a quien no le obedece, a quien no le sigues, a quien no le oyes. Porque la palabra de Dios dice que si no oyes la palabra de Dios serás maldito. Pero si oyes la palabra de Dios, si oyes, no se trata solo de oír y de leer, sino de llevarla a la práctica. Amén. Porque solo la práctica te va a acercar más a Dios. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó su rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistía simplemente en oro o plata. Amén. Así que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. O sea, antes de la creación del mundo, el Señor nos escogió. Así que ya usted escuchó el mensaje, ya usted entendió el mensaje, no vuelva atrás. Ya es el momento de que usted empiece a conocerle, a tener esa relación íntima con su Dios, con ese Dios en el que usted cree. Amén. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, espero este mensaje haya sido de su agrado y le anime para que usted se acerque y empiece a conocer a ese Dios en el que usted cree. Amén. Oro al Señor para que le dé entendimiento y le dé conocimiento y discernimiento en su corazón, para que usted se acerque cada día más al Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.